Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H. En este punto número 3 vamos a estudiar el avance de los reinos cristianos. Vamos a ponernos un poco en situación. En el punto número 1 hemos estudiado el fin de Al-Ándalus, los almorávides, los almohades y cómo los reinos cristianos estaban poco a poco reconquistando Al-Ándalus hasta que finalmente lo terminan de conquistar cuando toman Granada los reyes católicos. En este punto número 3 vamos a estudiar justamente lo mismo que hemos estudiado en el punto número 1, pero visto desde la perspectiva de los cristianos y no de los musulmanes. Por tanto, el punto número 1 y el punto número 3 pasan al mismo tiempo. El primero desde el punto de vista de los musulmanes, el tercero desde el punto de vista de los cristianos. Por tanto, en este punto número 3 vamos a estudiar la reconquista de la península ibérica por parte de los cristianos. Aquí tenemos los puntos que vamos a ver en este punto 3. El punto 3.1 vamos a centrarnos en la reconquista que realizó el reino de Castilla y León. En el punto 3.2 vamos a estudiar la reconquista del reino de Aragón. En el punto 3.3 el reino de Navarra y por último el punto 3.4 un poquito solamente sobre la reconquista realizada por el reino de Portugal. Los dos puntos más importantes sin duda son el 3.1 y el 3.2, ya que los otros dos son muchísimo más cortos y mucho más fáciles. Vamos por tanto con el reino de Castilla y León. ¡Adelante! Para empezar a estudiar el reino de Castilla y León tenemos que recordar quiénes son Castilla y quiénes son León. El reino de León era el antiguo reino de Asturias, que se había fundado tras la batalla de Covadonga. Sin embargo, cuando se conquista un poquito de la parte sur de Asturias, se cambia el nombre por Reino de León. El reino de León tenía un territorio que era un condado llamado el Condado de Castilla, que se va a independizar. Por tanto, el reino de León y el reino de Castilla eran dos territorios totalmente independientes hasta el año 1230. Sin embargo, a partir del año 1230, tanto León como Castilla se van a unir y se van a crear un solo reino, teniendo como su primer rey a Fernando III el Santo, reino de Castilla y reino de León. Por tanto, vamos a empezar a estudiar la evolución del reino de Castilla y León y cómo participó en la reconquista de la península ibérica. En el año 1031, el califato de Córdoba desapareció por una guerra civil, de modo que todo Al-Ándalus se va a dividir en pequeños reinos de taifas que, no olvidéis, eran tremendamente débiles. Aprovechando esa debilidad, los reinos cristianos van a aprovecharse para tomar Toledo, concretamente el rey Alfonso VI de Castilla, porque todavía Castilla era independiente en estas fechas, es la que conquista Toledo. La conquista de Toledo no va a ser una conquista más, era una conquista simbólica, una victoria simbólica de los cristianos, la que era la antigua capital del reino de los visigodos. Los musulmanes, que estaban aterrorizados porque los cristianos estaban llegando con mucha fuerza, llamarán a los almorávides en el norte de África. Otra importante conquista para el reino de Castilla y León fue la toma de Cuenca, algo que ocurre aproximadamente en el año 1177. En un momento en el cual Al-Ándalus había perdido la protección de los almorávides, cuyo imperio había entrado en crisis, y va a empezar a llamar a los almohades, que también invadirán Al-Ándalus tomándola. Un personaje esencial en este proceso de conquista para los reinos de Castilla y León va a ser Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, sin duda uno de los guerreros más diestros y formidables de toda la plena Edad Media castellana leonesa. Mucho se ha hablado sobre el Cid Campeador, sobre si era un gran héroe que defendía el cristianismo o si era un mercenario pagado por cristianos y musulmanes. Más allá de todo eso, el Cid Campeador fue un guerrero que consiguió tomar Valencia para los reinos cristianos. Incluso cuenta la leyenda que protegió Valencia de los musulmanes después de muerto. Vamos a ver esta famosísima escena épica que no es más que una leyenda, pero muy épica.
And thus the Cid rode out of the gates of history into legend. Bien, pasamos al reino de Aragón en esta ocasión. Al igual que pasó con el reino de Castilla, vamos a recordar un poquito qué es el reino de Aragón. El reino de Aragón era un condado que pertenecía al reino de Navarra, como veis en este mapa. Ese condado de Aragón era propiedad del rey Sancho III el Mayor de Navarra. Cuando murió el rey Sancho III el Mayor de Navarra, sus herederos se quedan con los diferentes territorios que poseía. Concretamente, su hijo Ramiro se va a quedar con ese condado de Aragón, convirtiéndose así en el primer rey de Aragón. Una vez visto esto y sabiendo que es el reino de Aragón, vamos a ver ahora su evolución y su papel en la reconquista. Uno de los acontecimientos más importantes que ocurren en el reino de Aragón y que es fundamental para la reconquista cristiana de la península ibérica fue la unión entre el reino de Aragón y los condados catalanes. Esta unión se produce en el año 1137 a través de una boda. Concretamente, una boda entre la heredera al trono del reino de Aragón, llamada Petronila, y el conde de Barcelona, que es el que gobernaba los condados catalanes, llamado Ramón Berenguer. Gracias a esta unión matrimonial se crea un territorio nuevo, que unía el reino de Aragón con los condados catalanes, llamándose a partir de ese momento la Corona de Aragón. Que cuidado, no es lo mismo Reino de Aragón que Corona de Aragón, ya que la Corona de Aragón supone que los condados catalanes está dentro del Reino de Aragón. Aquí lo tenemos, la Corona de Aragón, ya en este mapa, uniendo el Reino de Aragón con Cataluña. Bueno, pues ahora ya vamos a empezar a ver qué papel juega Aragón en esta reconquista cristiana. En ese sentido, uno de los reyes fundamentales de esta participación aragonesa va a ser el rey Jaime I, apodado el Conquistador, que tomará dos territorios importantísimos para los cristianos. Concretamente, tomará Valencia y tomará Mallorca. Pero cuidado, porque también en la Corona de Aragón participará activamente en la famosa batalla de las Navas de Tolosa, que ocurrirá en este año 1212. Esta batalla de las Navas de Tolosa, por tanto, no fue solamente una victoria de los cristianos de León y Castilla, no, fue una victoria de la mayor parte de los reinos cristianos que se unieron todos juntos para luchar contra los musulmanes, concretamente contra los almohades, para desterrarlos definitivamente de la península ibérica. Como veis, esta batalla es muy importante y la fecha igualmente es muy importante. Venga, que nos queda muy poquito, vamos a ver ahora el reino de Navarra, que ya os adelanto que va a tener una importancia muy escasa en la reconquista. Como bien sabéis, el reino de Navarra se encuentra aquí. Se encuentra muy entre el reino de Castilla y León y la corona de Aragón. Su rey más importante fue Sancho III el Mayor, que lo estudiamos en el tema número 3.
Sin embargo, al morir, el reino de Navarra va a quedar tremendamente debilitado, ya que Castilla y León se van a unir y se van a hacer muy fuertes, y Aragón se va a unir a Cataluña también haciéndose muy fuerte. Sin embargo, entre uno y otro se encontraba el pobre reino de Navarra, que va a quedarse prácticamente solo. Eso va a provocar que Navarra, intentando también fortalecerse, realice una alianza con el vecino reino de Francia, que se encontraba al norte. Esa alianza fue una alianza táctica, una alianza militar, pero nunca llegaron a unirse Francia y Navarra. Como estáis viendo, la participación del reino de Navarra en la Reconquista fue nula, porque, entre otras cosas, se ve claramente en el mapa, no hacía frontera con Al-Ándalus, sino que hacía frontera con la Corona de Aragón y el reino de Castilla. Y por último, el reino de Portugal, que si bien no es España, sí que surge a partir de los reinos cristianos. Vamos a verlo. Aquí nos encontramos con el reino de Portugal. Lo primero que tenemos que decir es que el reino de Portugal pertenecía originalmente al reino de León. Sin embargo, se va a independizar del reino de León, algo parecido a lo que hizo Castilla también con el reino de León. Una vez independiente, el reino de Portugal también participará en la reconquista cristiana, concretamente avanzando hacia el sur desde su posición, hacia aquí. De hecho, al final de la Reconquista, el reino de Portugal había conseguido tomar todo el territorio sur-oeste de la península ibérica, teniendo que todavía sigue manteniendo el actual país de Portugal. Muy bien, chicos, y con esto hemos acabado la Reconquista cristiana, que tampoco es tan complicada y la hemos resumido muchísimo porque el proceso es tremendamente complicado y tremendamente complejo, pero a eso no nos vamos a adentrar, ya que sería demasiado difícil. En el siguiente punto vamos a estudiar la repoblación de la península ibérica, algo que tampoco es nuevo, ya hemos estudiado en el tema 3, pero vamos a recordar y vamos a ampliar con la plena Edad Media en este tema número 5. Hasta entonces, chicos, nos vemos en clase con un mapa, ya que lo utilizaremos para estudiar la repoblación. Hasta entonces, ¡hasta luego!